Quiero, empezar haciendo una aclaración. He dicho que estamos hablando acerca de la naturaleza de Dios y que también vamos a hablar de sus atributos. Sin embargo, como he estado documentando y leyendo más sobre el tema. En realidad, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de su naturaleza, de su ser, de su carácter. Es decir, los atributos definen quién es Dios, ¿no es cierto? Sus atributos definen quién es Dios. Otra vez, cuando estamos hablando de alguien, decimos, esa persona es paciente, esa persona es humilde, es sumisa, es un poco temperamental o, en fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para describir a esa persona? Estamos, vamos a decir, dando algunos atributos de esa persona, ¿no es cierto? Y estamos definiéndola en esa manera. Así que cuando hablamos de Dios, sus atributos definen quién es Él, ¿sí? Básicamente es eso. Sus atributos definen quién es Dios, definen su ser o su naturaleza. Así que hemos estado hablando acerca de la naturaleza de Dios, por supuesto que sí. Y la manera como lo estamos haciendo es a través de sus atributos. Ok, entonces la primera vez hablamos acerca de la singularidad de Dios. ¿Alguien recuerda qué dijimos o qué entendemos por singularidad de Dios? Que es único, ¿verdad? Dios es único, no hay otro como Él es único, vivo y verdadero, ¿verdad? Eso significa su singularidad. Ok, hablamos acerca de su independencia o aceidad. ¿Alguien recuerda qué significa ese término? Que no necesita o no depende de nada ni de nadie para ser y existir, ¿verdad? Él es absolutamente independiente, ¿sí? Él no depende en nada de nadie más. Él es único en su ser, Él existe y es por sí mismo, ¿verdad? Entonces, es lo que dijimos también, que los teólogos hablan acerca de la aceidad de Dios. Él es autosuficiente también, sería otra manera de decirlo, autoexistente. Ok. También hablamos acerca de su incomprensibilidad, ¿recuerdan? Bueno, la palabra misma define, ¿no? Dios es un ser incomprensible, ¿no? Y como decíamos, en el momento que alguien, si eso pudiera ser, pero que en el momento que alguien pudiera comprender absolutamente a Dios tal como Él es, pues en ese momento Dios dejaría de ser Dios, algo que simplemente no puede pasar. Por eso Dios es un ser incomprensible en toda su plenitud, ¿no? Ahora, cuando hablamos de su incomprensibilidad, ¿qué significa eso? ¿Significa que Dios no puede ser conocido? No, ¿verdad? No significa eso. No significa que no podemos conocer a Dios. Como hemos visto en Romanos 1, todos los hombres conocen a Dios en alguna manera, ¿verdad? A través de la creación. Y, por supuesto, los creyentes conocen mejor a Dios a través de su palabra, ¿verdad? O sea, sí podemos conocer a Dios. Pero lo que queremos decir con incomprensibilidad es que no podemos conocer a Dios absolutamente, ¿verdad? Él es infinito, así que nunca vamos a terminar de comprenderlo o de entender su mente, ¿verdad? De entenderlo a Él. Él sigue siendo Él solo y por lo tanto Él es un ser incomprensible. Ok. Y finalmente, hablamos acerca de su espiritualidad. ¿Recuerdan qué dijimos por esto? Está muy fácil.
Dios es espíritu, ¿verdad? Espíritu purísimo, como afirma la confesión. Y lo que dijimos ahí es que es espíritu sin mezcla, ¿verdad? No se puede mezclar con absolutamente nada más, ¿sí? Entonces, Él es espíritu purísimo, como dice ahí, invisible, sin cuerpo, sin miembros, que habita en luz inaccesible, ¿verdad? Y entonces hemos visto los textos cada vez que hemos ido viendo, tocado estos atributos de Dios, ¿verdad? Ok, entonces eso fue lo último que dijimos. Sin embargo, en esta afirmación hay algo más que no hemos visto. Dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Aquí está, lo tengo en otra diapositiva. Y esta otra vez la afirmación. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Es fácil saber que Dios es espíritu y por lo tanto no tiene un cuerpo visible. Nadie puede hacer imagen de Dios, ¿verdad? O dicho sea de paso, también hicimos el balance de que, si bien, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Recuerdan que vimos también algunos textos donde aquel que es invisible, que es espíritu, Dios se ha hecho visible en la persona de su Hijo? Entonces, pero es un misterio, la encarnación de Cristo sigue siendo un misterio, pero es una realidad. Ok, pero ahora hablemos de sus pasiones. Ya sabemos que Dios no tiene cuerpo visible como nosotros, solamente Cristo. Pero hablemos ahora de su impasibilidad. Esto es algo importante también. Y la pregunta que tenemos que hacer aquí ¿es Dios completamente impasible o sin emociones? Y esto es importante porque muchos teólogos durante el tiempo de la Reforma y aún puritanos han tenido un concepto acerca de Dios como un ser que es impasible, ¿sí? Es decir, a Él no le afecta absolutamente nada, ¿verdad? Él no puede ser afectado por nada. Y aunque eso es verdad, sin embargo, quiero que veamos algunas cosas al respecto. Hablando sobre la espiritualidad de Dios, la confesión también dice que Dios, como dice, es sin cuerpo, miembros o pasiones. ¿Qué significa sin pasiones? Bueno, si los escritores quieren decir que Dios no siente, que no tiene afectos ni emociones, no sería bíblico, ¿sí? Afirmar que Dios no siente o no tiene emociones o afectos, eso sería antibíblico. La Biblia describe a Dios como un ser emotivo, que siente amor y placer en ciertas cosas. Un Dios que siente odio hacia ciertas otras. Habla del gozo de Jehová, del dolor de Jehová, del placer de Dios, la ira de Dios. Así que la Biblia claramente describe a Dios como un Dios emotivo. Ahora, hay que reconocer que hay misterios cuando se habla de las emociones de un ser espiritual perfecto e inmutable. Esto es interesante y quiero que presten su atención porque no es lo mismo cuando hablamos de una persona que cuando hablamos de Dios, ¿no? A nosotros nos afecta todo, ¿verdad? Si nos pasa algo bueno, fácil nos contentamos, nos alegramos. Si nos pasa algo triste, fácil lo lamentamos. Si nos pasa algo que no nos gusta, fácil nos enojamos, ¿verdad? O sea, nosotros somos muy sensibles y nos afecta a todas las cosas. Dios no es así. Él es un ser inmutable, que no cambia. Pero escuchen, cuando estamos hablando de un ser que es perfecto e inmutable, no quiere decir que no tenga absolutamente emociones. Así que no está sujeto a los cambios de humor y emoción a los cuales nosotros los hombres lo estamos, ¿sí? Dios no cambia
sus emociones por las circunstancias, ¿verdad? A él eso, en alguna manera, vamos a decir, no lo afecta, no lo mueve. Tampoco está sujeto a las expresiones emocionales a las que nosotros estamos sujetos. Por ejemplo, si estamos viendo un juego, es normal que el equipo al que le vamos, si hace un gol, nos emocionamos, es euforia, ¿no? Es algo espontáneo en nosotros. Bueno, Dios en ese sentido tampoco es afectado, ¿verdad? Él no actúa en base a actos externos meramente. Aún así, escuchen, la Biblia describe a Dios como un Dios que siente. Y vamos a ver aquí, tengo una lista de textos y creo que es pertinente traer varios para que veamos que realmente, aunque Dios es un Dios perfecto, un Dios que no cambia, un Dios que no es afectado en su ser, que no cambia su humor basado en lo externo, no obstante, no deja de ser un Dios emotivo o un Dios que siente. Miren conmigo primero Génesis capítulo 6, versículo 6. Esta es una de las primeras veces en la Biblia en que vemos a Dios sintiendo algo. Dice Génesis capítulo 6, versículo 6. Bueno, y esto viene después del versículo 5, por supuesto. Mire lo que dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Le dolió en su corazón. Aquí vemos a un Dios que siente, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué sentimiento hubo en Dios en ese momento? Dolor. Le dolió en su corazón, ¿verdad? Y tal es así como dice ahí, que dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahora bien, ¿eso significa que Dios cambió de planes? ¿Dios se le ocurrió algo más en ese momento? No. Dios es inmutable, otra vez. Él no cambia, Él no cambia. Sin embargo, eso no quita el hecho de que Dios haya sentido ese sentimiento de dolor en su corazón contra, o más bien en base a la maldad del hombre. Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué sentimiento de Dios tenemos aquí en este texto? La ira. Bueno, la ira es un atributo de Dios también y lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente la ira es un sentimiento, ¿verdad? No solo es una resolución, porque el texto dice Dios es juez justo, ¿verdad? Pero no solamente dice que Dios es juez justo, no solamente que va a hacer justicia, lo cual eso también es verdad, pero agrega algo de su personalidad y es que está airado. Dios está airado contra el impío. Así que eso que está diciendo el texto, más que una resolución, aunque también lo es, también está describiendo un sentimiento de parte de Dios hacia quién, hacia los pecadores en este caso, ¿no? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora noten, también aquí podemos ver esto. Dice que Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? ¿Será que a veces cambia, a veces no se enoja con el impío? No. Su ira con el impío es todos
los días. ¿Ven? Otra vez, tiene un sentimiento de ira y de dolor, pero ese sentimiento no cambia en nada contra el pecador. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque Él es inmutable. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, versículo 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, escuchen, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué atributo? Bueno, sí, es un atributo, por supuesto, pero ¿qué sentimiento está escribiendo aquí el profeta? Su amor, el amor de Dios, ¿verdad? Dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Wow. Estamos hablando otra vez de un sentimiento de parte de Dios, bueno, y de manera específica aquí hacia su Hijo, ¿no es cierto? Pero y hacia su pueblo. Con amor eterno te he amado. Ahora bien, aquí tenemos otra vez algo sobre ese sentimiento. Y es que ese sentimiento ha sido ¿desde cuándo? Su amor. Desde siempre, otra vez, ¿Dios ha cambiado en algo ese sentimiento por su pueblo? No. Dice, con amor eterno te he amado. Dios nos amó o nos ha amado, porque no ha dejado de amarnos. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha seguido amando tanto que mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. Y Dios nos sigue amando hasta el día de hoy y nos seguirá amando hasta siempre. ¿Dios se ve afectado entonces en algo ahí? No, pero no deja de sentir amor por su pueblo. Lo vamos viendo, ¿no? También en Lamentaciones 3, pero no me acuerdo el 25. A ver. Sí, Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. No lo tenía ahí, nomás que me acordé ahorita. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué atributo vemos aquí que nunca ha dejado de ser? Su misericordia, ¿verdad? Exacto. Pero dice, nunca, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca ha dejado de ser. Creo que este texto lo voy a traer ahorita más adelante cuando pase el siguiente atributo, porque se ajusta muy bien a su inmutabilidad. Ok, vamos a avanzar. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Ese fue en el momento del bautismo de nuestro Señor. Dice que hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué sentimiento de parte de Dios vemos aquí en este texto? ¿Hay algún sentimiento de parte de Dios hacia alguien? Tres 17. Mateo. Sí, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Checa si estás en Mateo. Ok, entonces, ¿qué sentimiento de parte de Dios tenemos en este texto? Amor, bueno,
Pero más específicamente, el texto nos dice que Dios está sintiéndose ¿cómo? Complacido, ¿no es cierto? Dios está sintiendo placer en alguien en particular, ¿no? Entonces, vemos aquí un sentimiento de parte de Dios. Dios está sintiendo placer, complacencia. ¿Y en quién se está complaciendo? ¿En quién se complace el Padre? En su Hijo, ¿verdad? Es interesante que esa misma voz se vuelve a escuchar ¿en dónde? ¿Recuerdan? En la transfiguración, correcto. En el monte de la transfiguración, allí se vuelve a escuchar esa misma voz diciendo exactamente las mismas palabras, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, entonces vamos viendo que Dios es un Dios que siente, ¿no? Un Dios emotivo. Ahora, pregunta, ¿habrá algo más aparte de su Hijo en lo cual Dios se complazca? O sea, Dios se puede complacer en cualquier otra cosa aparte de su Hijo. Bueno, Dios se complace en nosotros, no tanto por nosotros, sino porque ve a su Hijo. Ese es el punto, ¿verdad? Sí, Dios nos mira a nosotros, pero en lugar de vernos a nosotros, mira a su Hijo y por eso se complace. Entonces, por eso hice la pregunta, porque creo que es importante que quede claro esto, de que en realidad lo que más le produce placer al Padre, o no hay otra cosa que le produzca mayor placer al Padre, sino su propio Hijo. Ok, vamos a avanzar otro poquito. Mateo capítulo 9, estamos hablando de los sentimientos, de las emociones de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 36. Aquí tenemos a Jesucristo. Bueno, sabemos que Cristo es Dios, ¿no? Todavía no hemos hablado de la Santa Trinidad, pero bueno, nosotros ya sabemos que es así. Entonces sabemos que está hablando de Dios mismo. Dice, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mire qué dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sentimiento tuvo aquí nuestro Señor Jesucristo? Compasión. Tuvo compasión. Eso es ¿qué? Un sentimiento, ¿verdad? No puedo evitar, pero la compasión que tuvo Cristo fue ¿por qué? Ajá, no fue tanto porque estaban enfermos, ¿verdad? Porque tenían una cosa u otra, sino como dice allí, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa fue la razón por la cual nuestro Señor fue movido a compasión, ¿no? Sintiendo, una vez más, insisto, sintiendo compasión por ellos, por estas personas. Lucas capítulo 10, versículo 21. Miren conmigo, Lucas capítulo 10, versículo 21. Aquí otra vez nuestro Señor Jesucristo. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué dice que le sucedió a Jesús en ese momento? ¿O qué sintió en ese momento Cristo? Regocijo, ¿no? Gozo. Se gozó, dice, en el Espíritu y alabó
al Padre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, bueno, ya vimos que el Padre se complace en su Hijo, ¿no? Y ahora vemos al Hijo gozándose en su Padre, ¿lo ven? Ahora, ¿qué son esos? ¿Qué experimenta el Padre hacia su Hijo y qué experimenta el Hijo hacia su Padre? ¿No es cierto? Sentimientos, hay sentimientos entre ellos. El Padre se complace en su Hijo, el Hijo se goza o se regocija en su Padre. ¡Wow! ¿Ven que Dios es un Dios emotivo? Un Dios que siente, que tiene pasiones. Mateo capítulo 23 y versículo 37. Mateo 23, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esto es un lamento, ¿no? Nuestro Señor está sintiendo. Él sabe lo que iba a pasar a Jerusalén por rechazarle y luego por crucificarle, ¿no? Y se lamenta. Esto es un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nuestro Señor había dicho lo mismo en una parábola, ¿recuerda? De los labradores malvados. El padre de familia envió a uno, lo mataron, envió a otro. Entonces luego envió al hijo, dijo quizás de él tengan respeto. ¿Y qué pasó? Igualito, este es el heredero, matémosle también. Entonces, aquí Cristo está lamentándose de cómo Jerusalén, los judíos, teniendo todo el conocimiento acerca de Dios, de su ley, de sus promesas, y sin embargo dice, matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, y principalmente pues Cristo, el ungido. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué sentimiento está, valga la redundancia, sintiendo nuestro Señor? Tristeza, ¿no? Tristeza. Tristeza, lamento por Jerusalén. Ok. Entonces, yo creo que hemos visto suficientes textos, quizás podría traer muchos más, pero el tiempo no nos permite. Pero en definitiva, hermanos, debemos o no debemos más bien entender que esta declaración hallada en la confesión de que Dios es sin pasiones, como si Dios no sintiera, que no tiene afectos o emociones, no debemos entenderla de esa manera, como que Dios definitivamente no siente absolutamente nada. Y debo decir como pastor de esta iglesia y que nos adherimos a la confesión de fe, que si eso es lo que los autores quisieron decir, entonces tenemos que decir que no es bíblico. Escuchen esto. Nosotros nos adherimos a una confesión, ¿verdad? Es lo que estamos exponiendo domingo tras domingo en la escuela. Nos adherimos a ella porque creemos que es bíblica, que es que nos identificamos con esta doctrina, pero no quiere decir que la confesión sea infalible absolutamente. ¿Sí? Y quiero aprovechar esto precisamente para decirlo. La confesión, nuestra confesión de fe no es infalible, hermanos. Esa fue escrita por hombres. ¿Sí? No fue inspirada por el Espíritu, como si la Biblia. Así que nosotros vamos en este estudio de la confesión, pero vamos mirándolo como dijimos en el primer capítulo de la confesión, a través de las Escrituras. Y vamos viendo si lo que está allí escrito es bíblico o no, ¿verdad? Y como digo,
si el caso de los escritores de esta confesión es que ellos creían que Dios que Dios es absolutamente sin pasiones, sin sentimientos o sin afectos, entonces ellos se equivocaron en ese sentido. Pero hay razón para creer que eso no es lo que ellos querían decir con la palabra pasión. Lo que significa, más bien, es que Dios como espíritu no está sujeto a las fluctuaciones emocionales comunes en los hombres o a los efectos físicos provocados por las fluctuaciones emocionales como los hombres experimentan. Eso sí es verdad. Es lo que les decía hace un momento. Nosotros somos afectados por cualquier situación, ¿no? Sucede algo y eso nos afecta emocionalmente. O emocionalmente estamos mal y eso afecta también nuestra vida, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, nosotros fluctuamos, cambiamos todo el tiempo de estado de ánimo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos el pecado de alguien más, nos enojamos o sentimos mal, ¿no? Pero cuando vemos el pecado de nosotros, no nos sentimos igual. Con Dios no es así. Dijimos, Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Dios no cambia en eso, ¿verdad? Aunque Él tiene un sentimiento hacia el pecador, su sentimiento no cambia hacia ellos. Entonces es en ese sentido que Dios no está sujeto a las fluctuaciones emocionales como los hombres sí lo estamos. Es verdad porque las emociones de Dios, escuchen, son las emociones de un ser enteramente perfecto que no puede cambiar y que es inmutable. Ahora, aquí aprovecho para decir esto. A nosotros nos afectan mucho las cosas que pasan. Somos seres de verdad muy inestables emocionalmente hablando. Las emociones nos afectan a nosotros. No obstante, en Dios no es así. Dios no es controlado por sus emociones. Él controla sus emociones. Ya lo dije alguna vez, ¿no? Cuando hablé algo sobre la ira de Dios. Dios no es controlado por sus emociones, Él controla sus emociones. Entonces, si Él siente ira contra el impío, es una ira controlada, ¿no es cierto? Si Él siente un amor hacia su pueblo, es un amor que Él mismo controla. No es que se deja llevar por su sentimiento de amor a hacer cosas que de pronto pues no debiera hacer. Por supuesto que eso no va a pasar. Otra vez, Dios es perfecto. Pero es para decir solamente que Dios controla sus emociones. Son disposiciones fijas de su propio ser, no variables, hacia objetos específicos. Otra vez, ¿contra quién está airado Dios? Contra el impío. Es específico el objeto de su ira. O hacia quienes Dios siente amor. ¿O por quienes Dios siente amor? Por sus hijos. Son específicos los objetos de su amor. En ese sentido no cambia. Dios está siempre airado todo el tiempo hacia el pecado y lo mismo está siempre amando todo el tiempo a su pueblo. Así que el que Él tenga emociones no implica que Él cambie sus emociones. ¿Sí? Repito esto. El hecho de que Él tenga emociones o de que Él sienta no quiere decir que Él cambie esos afectos o esas emociones. A los que Él ama, ¿desde cuándo los ha amado? Dijimos. Desde la eternidad. Esto es interesante porque aquí alguien pudiera decir, bueno, pues si Dios está airado contra el impío todos los días, entonces, ¿qué razón hay para predicar el evangelio? Si todos los que están afuera son impíos. Bueno, escuchen esto. Es verdad que Dios está airado contra el impío todos los días. Sin embargo, puede ser que algunos de los que están afuera no sean objetos de la ira de Dios, sino de su amor. ¿Y por qué? Porque Dios los ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando escuchen la predicación del evangelio, Dios va a orar en ellos. Así que
eso no quita el hecho de que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como Dios está airado contra el impío todos los días, también Él ha amado desde la eternidad. Ok, hermanos. Esto entonces en cuanto a su impasibilidad. Yo espero que quede claro, pero si no, si hay preguntas o si hay algún comentario también, pueden hacerlo. Hermano, esa palabra impasibilidad es para especificar sobre las emociones. Sí, correcto. La impasibilidad tiene que ver con sus pasiones o emociones. Eso significa la palabra impasible. Les digo, hay muchísimos otros textos que pudiéramos traer aquí. Por ejemplo, también cuando nuestro Señor, apenas lo vimos con Ricardo cuando nos trajo el sermón de la resurrección de Lázaro, ¿no? Bueno, Jesús lloró, pero acuérdense, lloró no porque Lázaro estaba muerto, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Sino porque lloró. ¿Recuerdan? Sí, exacto. Porque era, como dijimos hace un momento, eran así mismo, como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Y Jesús se entristeció por eso al ver la multitud. Vemos a un Dios que siente, ¿no? Definitivamente. Varios de los textos que vimos no fueron específicamente de la persona del Hijo, sino que, o sea, simplemente hablan acerca de Dios, como por ejemplo el texto que vimos de Génesis, o los de Salmos, o el mismo profeta Jeremías. Y definitivamente, otra vez, tenemos que decir, como dicen las Escrituras, o tenemos que creer, como dicen las Escrituras, que el hecho de que nuestro Dios sea un Dios perfecto, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, no quita el hecho de que Él no tenga afectos, no tenga emociones hacia ciertas cosas, pero que sus afectos y sus emociones no cambian o no varían, ¿sí? Por las circunstancias, sino que es algo continuo en Él. Eso también es importante. Otra vez, como lo dijimos, si Dios está airado contra el impío, eso no va a cambiar. Su ira va a ser sobre él. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. No va a cambiar. No es que si hace cosas buenas, él se va a agradar en eso. No, él está airado contra él. Punto. Si Dios ha determinado amar a un cierto grupo de personas, eso no va a cambiar. Eso va a ser así para siempre. Entonces, ese es el punto, que sus emociones son inmutables también. Creo que ahí también cabría muy bien decir eso. Así como Dios es un ser inmutable, y es el atributo que luego sigue, nomás que ya no tenemos tiempo para verlo hoy, pero así como nuestro Dios es un ser inmutable, sus emociones no cambian. Sus emociones son también perfectas e inmutables, ¿verdad? Creo que esto también nos ayuda a entender el tema de la impasibilidad. Sí. Es decir, si puedes, acláranos un poquito, porque a veces dice también que Dios se arrepintió. Acláranos cómo está eso. O sea, porque alguien puede decir, ahí sí cambió porque se arrepintió. Entonces también para que vean que también no es... Sí, es muy buena pregunta también. Ahí vimos, por ejemplo, el texto de Génesis 6:6, donde dice que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió, ¿no? De haber hecho al hombre. Ok, entonces, pero lo que tenemos que preguntar allí, o lo que tenemos que ver es, bueno, ¿Dios cambió de planes entonces? ¿Dios se arrepintió en alguna manera? Bueno, esa palabra arrepentimiento significa precisamente lo que el texto está diciendo. Significa un sentimiento de dolor y de tristeza por la maldad del hombre. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento.
Pero no quiere decir que Dios haya cambiado de planes o que me arrepienta de haber hecho al hombre. Voy a destruirlo completamente. ¿Fue eso lo que Dios hizo? Uno solo. Varón justo, que halló gracia delante de Dios. Pero con ese solo hombre, Dios siguió adelante su plan. ¿Sí? No cambió de planes. Así que esa palabra arrepentimiento allí, por ejemplo, no significa eso. No significa que Dios cambie de planes, sino que significa o expresa más bien el sentimiento de dolor y tristeza por causa de la maldad del hombre. Creo que es claro, ¿no? Ajá. Ok, hermanos, como digo, la próxima vez que hablemos de la inmutabilidad de Dios, yo me deleité mucho estudiando este tema. En realidad, el hecho de que nuestro Dios es un ser inmutable es todo para nosotros. Pero luego yo creo que ya lo vamos a dejar para la próxima clase, si Dios quiere. Bueno, todavía nos quedan algunos minutos, pero no sé si tienen alguna otra pregunta o si no, pues sí, aprovechen que ahorita sí tienen tiempo. Sí. Algo que nos ayuda mucho es el decreto de Dios. O sea, en los decretos Él no cambia para nada. Uh-huh. Pero en los aspectos del dolor, por eso leí ahora el texto de contristar al Espíritu Santo, ahí sí hay dolor en el Señor y en el Espíritu Santo. Pero en sus decretos, que lo estás diciendo de otra manera, en sus planes no hay cambios. Uh-huh. Así es. Hermana Carmen. Bueno, de lo que estaba diciendo el hermano, sí. Sobre ese versículo, sí, así cuando yo lo aprendí fue la primera vez y fue explicado de esa manera, que Dios se arrepintió. Uh-huh. Porque Dios, y ahorita estudiando, desde que empezamos con lo de la gracia y lo de estudiar lo de la doctrina, es cuando uno puede refutar esa otra manera como la había aprendido. Uh-huh. Por lo menos aprendiendo los atributos de Dios. Es la clave para poder refutar esa objeción de que dicen que Dios se arrepintió. Sí. Porque yo digo, si Dios se arrepintió, entonces es como poner a Dios por debajo del hombre. Es como, sigue siendo el hombre el que domina si creemos que Dios se arrepintió. O sea, como el hombre vale más que todo para que Dios se arrepintiera. Sí, claro, o sea, si fuera así como algunos creen o afirman de que Dios se arrepiente, o sea, que se echa para atrás de haber hecho algo y que o sea, entonces no habría ninguna razón para confiar en Dios, definitivamente, porque entonces estaríamos hablando de un ser que es igual a nosotros. Nosotros cambiamos de opinión todo el tiempo, conforme decimos sí, luego decimos que no, y cambiamos y variamos. Entonces, hacemos una cosa y luego nos arrepentimos de eso, ¿no? Debimos haber hecho esta otra y en fin. Entonces, si hablamos en esos términos acerca de Dios, pues entonces no habría ninguna razón para confiar en Él, porque simplemente así conforme hoy nos amó, puede que mañana ya no. ¿Qué tal cambie sus planes? Igual. Entonces, bueno, pues es que los mismos, dicho sea de paso, los mismos que afirman o que creen que Dios se puede arrepentir son los mismos que creen que la salvación se pierde, pero precisamente por eso, porque ellos tienen la confianza no en este Dios inmutable, sino en otro Dios completamente diferente. ¿Sí? Esa es la razón. Uh-huh.
Bueno, la parte, ya la dijiste nada más, que creo que la cabeza de nosotros sigue aferrada a la palabra arrepentir. Nosotros siempre tratamos de hacer lo que nosotros pensamos con nuestra mente. Por ejemplo, ya lo dijiste bien claro, que parece que la única manera de entender este texto es quitar la palabra arrepentir en nuestras mentes y poner cambió Dios de opinión. Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo, porque eso es realmente lo que está diciendo. Para nosotros arrepentir es, ok, voy a construir una silla. Me doy un machicón, me doy un golpe con el martillo y dejo de construir la silla. Para eso es lo que Ahí tenemos cambió. por arrepentir. ¿Me entienden? Me arrepentí, la iba a hacer, pero debido a las circunstancias que me golpeé, ahora ya no la hago. Sí. Entonces, en ese sentido, Dios no se arrepiente, porque está claro que no se arrepintió, continuó con su plan. Sí. Y ahora, ¿cómo podemos interpretar el arrepentimiento? Como ya lo dijiste, como un pesar, porque eso sí, le pesó en su corazón a Dios y actuó de acuerdo a la conducta, a lo que estaba pasando el hombre, pero no lo tomó por sorpresa a Dios. Nada de eso ya estaba todo en sus planes y en su soberanía. Lo que pasa es que la gente pierde de vista, por un texto, se enfocan en el texto y pierden de vista el contexto de los planes de Dios. Desde el principio Dios dijo que Él había hecho al hombre para que se multiplicara en la tierra, para que se multiplicara, y el hombre se comienza a multiplicar después del pecado. Sí. Así que ya sabía que iba a pecar. Sí. Dios sigue adelante con sus planes. No, eso no va a cambiar en nada. Lo mismo pudo haber, vamos a decir, pensado, sucedido cuando cayó Adán, ¿no? Dios tenía en mente, bueno, Dios hizo al hombre perfecto, recto, en comunión plena con Él. Y cuando cae Adán, ¿qué pasa? Eso se rompe, ¿verdad? Porque Dios es justo, Dios es santo. Entonces, ¿Dios tuvo que cambiar de planes? No, Él siguió adelante con su plan. Igual aquí, en Génesis 6, era demasiada la maldad del hombre. Dios tenía que hacer algo definitivamente, si Él es justo. Tenía que hacer y lo hizo, pero siguió adelante con su plan, ¿no? Esto también me recuerda, por ejemplo, cuando Ezequías estaba enfermo. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Parecía que eso ya estaba decretado, ¿no? Dice, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y de que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sí? Fue una oración de dolor, de arrepentimiento, seguramente. Y dice, antes que saliese Isaías hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Wow. ¿Se arrepintió Dios? ¿Qué pasó? Bueno, siguió adelante su plan. ¿Por qué razón Dios le dice a Isaías que vaya al rey Ezequías y le diga, ordena tu casa porque vas a morir? Porque no oraba, quería que orara. Exacto, porque en alguna manera quería provocarlo a orar, ¿verdad? Al arrepentimiento, exactamente. Quería provocarlo a eso. Bueno, nosotros mismos, yo creo que nos ha pasado cuando vemos la muerte cerca, ¿no? O sea, hay un enfermo entre nosotros, como que nos aferramos más a Dios. Es como, en alguna manera como que Dios nos incentiva, pero tiene que hacerlo muchas veces, porque cuando todo está tranquilo, entonces ahí es cuando nos descuidamos. Entonces, otra vez, ¿Dios se arrepintió allí? No, Él ya sabía lo que iba a hacer y lo que iba a provocar en Ezequías, y así lo hizo. ¿Sí? Entonces, igual, volviendo a Génesis 6:6, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón, pero eso no iba a cambiar en nada sus planes. Siguió adelante con su plan de redención.
Porque de hecho esa fue la razón, tanto en Noé como en Ezequías, esa fue la razón de por qué Dios, vamos a decir, podemos decir que no se arrepintió o no cambió de planes. Porque Dios tenía un plan en mente, un plan de redención. Si Dios hubiera extinguido a toda la raza humana en Génesis 6, entonces sus planes hubieran cambiado. Número 2, si Dios hubiese matado a Ezequías en ese momento, como dijo, ¿saben qué hubiera pasado? Ezequías no hubiera tenido un hijo, un descendiente de David, y no se hubiera cumplido la profecía de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo eso está relacionado con el plan eterno de redención. Así que otra vez, cuando leemos en la Biblia que Dios se arrepiente, no es que cambia de planes, como nosotros solemos entender la palabra arrepentimiento. No, eso no ocurre en Dios. Él sigue adelante. Bien, hermanos, vamos a concluir porque ya nos pasamos ahora sí. Oremos. Padre, bueno, misericordioso, bendito y alabado seas. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú eres un Dios perfecto, inmutable, no necesitas más, no cambias, Señor, y eso es una razón para confiar en ti, porque tú eres Dios definitivamente. Pero también a la vez tenemos la confianza, la seguridad de que eres un Dios que te complace, Señor, te complaces en tu Hijo y te complaces en aquellos que estamos en Cristo. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias por habernos amado desde antes de la fundación del mundo, sin ni siquiera nosotros haber venido a la existencia, sin haber hecho bien o mal, pero así lo hiciste. Y te suplicamos, oh Dios, también incentívanos a nosotros a tener esa comunión contigo permanente y a predicar el Evangelio a otros, porque no sabemos cuántos más tú hayas amado desde antes en la eternidad, pero que tienen que escuchar tu palabra. Te lo suplicamos por Jesucristo. Amén. Amén.